Profe, Sí, decime. yo Ana, tengo... sí, Ah, sí. En el link que pasó estaban los pasos de tres clasificaciones nada más. sí. Clasificación por aporte a utilidades. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, pasa que ahí tenés que tener en cuenta cuáles son tus utilidades. O sea, siempre la curva ABC de lo que sea, a lo que sea que quieras clasificar según la curva ABC, porque aplica a miles de cosas, siempre vas a tomar el universo que estés considerando. Por ejemplo, si fuesen utilidades, entonces vas a decir, ¿cuántos son mis utilidades, por ejemplo, del año pasado? Ese va a ser tu 100%. En función de ese 100%, vas a ver cuál es la utilidad que te dio cada uno de los productos, ¿sí? Acuérdate que no estás hablando de, no necesariamente de utilidad unitaria, sino que puede ser unitaria o puede ser como utilidad de todas las transacciones hechas con ese producto. De modo tal que vos podés decir, del 100% de mis utilidades, la utilidad unitaria de cada uno de los productos tiene un aporte sobre ella. O podés decir, de las utilidades que tuve el año pasado, cómo se han distribuido en las transacciones que he tenido. Y puede haber bastante diferencia, porque yo podría tener la utilidad unitaria, por ejemplo, a ver, en kioscos de esos enormes, tipo drugstore, una utilidad importante en el caso de whiskies, por ejemplo, pero cuando voy a ver cuál es la incidencia de la utilidad de ese whisky durante todo el año, es muy bajita. Entonces, cada uno de estos reportes, cada una de estas clasificaciones, va a tener como objetivo tomar decisiones diferentes. No sé si se entiende. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. O sea, yo siempre voy a considerar el 100%, o sea, la totalidad de lo que quiera interpretar, ¿sí? Del universo que quiera interpretar. Sobre eso voy a tomar el aporte, la parte, la porción de cada uno de los productos, en lo que sea, en cantidad, en precio unitario, en rentabilidad, en lo que quieras. Y luego, con eso, voy a ver cuál es la incidencia que tiene cada uno y finalmente voy haciendo un ranking, ¿sí? Un ordenamiento, voy a determinar cuál es por ejemplo, el 10% que implica el 80% del peso que esté, digamos, el 10% de los productos que implican el 80, el 70, 80, no sé cuánto, de la utilidad total, de la utilidad unitaria, de lo que quiera. Y así lo voy identificando. Bien, profe. Profe, Gracias. Sí, decime. y hay casos en los que tal vez convenga o sería tal vez óptimo tener más de un ranking para para el mismo inventario. Por supuesto, porque va a depender de la decisión que yo quiera tomar. Por ejemplo, en el caso, sigamos con el ejemplo de la rentabilidad. Yo voy a tomar diferentes decisiones si estoy considerando la utilidad, eh, digamos, anual que la utilidad unitaria del producto. Si yo tomase, por ejemplo, la incidencia de un producto sobre todo el periodo pasado, entonces podría tomar decisiones del estilo si invertir más o no, si, o por ejemplo, digo, estos que tienen un aporte muy, pero muy bajo sobre la utilidad general del negocio, capaz que decido discontinuarlo. Digo, sí, y sí, no estoy, no me está dando, ¿no? Esta ecuación. Ahora, si considero la utilidad unitaria, es muy posible que tome decisiones con respecto
por ejemplo, a negociaciones con proveedores, que tome, digamos, otro tipo de decisiones, ¿sí? Miren, una aplicación muy frecuente de los modelos estos, y aunque no lo crean, se aplica mucho para todo lo que es economía, para todo lo que tiene que ver con marketing, con análisis de mercados. Entonces, suele ocurrir que si ustedes bueno, leen algún tipo de reportes, sobre todo en estas últimas épocas, digan, porque el segmento AB1 se está comportando de tal manera. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, considerando la capacidad de compra. Entonces dice, considerando la capacidad de compra de toda la población, segmento esa población en A, B, C. Pero encima, como me quedan categorías tan grandes, capaz que hay comportamientos dentro de esa categoría, entonces digo, a la a su vez la voy a clasificar en ABC. Entonces voy a tener dentro de la A un AA, un AB y una C. Y capaz que tienen más particularidades, entonces también puedo ir haciendo 1, 2, 3 y así. ¿Se entiende? Pero todo tiene que ver con decisiones, o sea, con apoyo a la toma de decisiones vinculadas a algún, digamos, a algo concretamente. En el caso de esa segmentación de mercados, de compradores, consumidores, seguramente la clasificación tiene como propósito, por ejemplo, orientar una campaña publicitaria, orientar una oferta de productos. No estoy hablando de una liquidación, sino a quién le ofrezco. Por ejemplo, si fuésemos al caso de autos de alta gama, yo sé, siempre se pone así muy en evidencia, eh, que los diferentes productos tienen medios de comunicación preferidos. Y no es que los prefieran por una cuestión de costos, por una cuestión de amistad, sino que los prefieren por la llegada que tiene a sus consumidores. Entonces, difícilmente escuchen, por ejemplo, campaña publicitaria de Mercedes, del último Mercedes que esté saliendo en LB7, porque los que escuchan LB7 no son los que compran ese tipo de productos. Tampoco voy a ver, por ejemplo, en la revista de American Express, propaganda del arroz XX3, o sea, arroz chiquito, no sé. No sé si me entienden. Cada vez que hago algo, es para algo. Nada, no muevo dedo, no me voy a poner a clasificar inventario por una cuestión vocacional de querer trabajar. Nada que ver. Todo tiene un objetivo. Por eso es que ustedes van a ver que yo casi permanentemente les voy a estar pidiendo ejemplos, porque acá no hay regla, no hay, digamos, una salida única en cuanto a la aplicación, sino que la única salida, lo único que puedo encontrar en común es que se trata de apoyo a la toma de decisión. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Este criterio es aplicable a cualquier tipo de producto, cualquier tipo de artículo, o es en alguno en particular? A todo lo que se pueda estoquear. Perfecto. Todo. O sea, cuando te estoy hablando de todo lo que se pueda estoquear, te digo, las capacidades de un equipo de trabajo también son estoqueables. Yo voy a decir, tengo dentro de la gente que trabaja en este equipo de desarrollo, una parte, por ejemplo, capaz que los clasifico de acuerdo a algunas clases, de acuerdo al manejo de tecnologías, ¿sí? Y eso es a la hora de, por ejemplo,
un trabajo de un cliente. Entonces yo digo, yo sé que tengo una capacidad, o sea, no estoy hablando de estoquear servicios, porque está muy claro que los servicios no se estoquean. Los servicios, la particularidad es que yo una vez que veo el servicio, se extingue. O sea, el servicio está dado, no lo puedo estoquear. Lo que sí puedo estoquear son los recursos para dar ese servicio. Entonces, las capacidades, yo voy a decir, tengo no sé cuántas horas disponibles de desarrolladores, no sé cuántas horas disponibles de analistas, no sé cuántas horas disponibles, ¿sí? Ese es el stock. Entonces yo sobre eso puedo hacer una clasificación a veces para tomar alguna decisión. De 10, profe, perfecto. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, elijo yo entonces quién va a compartirnos su síntesis de la curva ABC. ¿Puede ser? Bueno, Leila, contanos qué. Profe, ahora comparto. Ya te hago con. Está deshabilitada la función. No, es que está deshabilitada. Ahora solamente se puede haciendo coanfitriona a alguien y recién se puede compartir. No, espere que... No, disculpe, profe, nunca compartí la pantalla del celular. Ahora ya veo si puedo compartir la foto específicamente. A ver, alguien que le ayude porque yo tengo otra vista. Ahí está. Ahí está. Esa es la foto, pero se ve muy chiquitita, ¿verdad? Ajá. Ah, pueden hacer el zoom. Sí. Yo hice un breve esquema de lo que sería, o sea, lo que yo entendí sobre el texto. A ver, a contanos. La izquierda está la clasificación por zona, sí, donde describo la zona A, la zona B y la zona C, y hacia la derecha están los pasos a seguir, dependiendo cada clasificación. Me pasó Bien. igual que a Ana, creo que dijo que no encontró la clasificación por aporte a utilidades, y bueno, la dejé sin los pasos porque la iba a buscar, pero bueno, al final no la encontré y tampoco la busqué. Bueno, pero de todos modos, disculpa, a partir de lo que de los pasos que dan para las otras dos clasificaciones, se puede deducir, sí, no sé que se lo puede completar. Sí, solo que me olvidé de completar. En realidad pregunta y ya escuché las respuestas que usted le dio a ella. Bien, entonces, si tuviésemos que hablar de algún ejemplo, dame un ejemplo de, bueno, de cualquiera de los tres. ¿Para qué aplicarías alguno de esos? A ver, piensen todos porque a cualquiera le pregunto. O sea, para cualquier ejemplo puede ser, no sé. Yo, por ejemplo, vendo productos de Natura y podría categorizar así los productos. Y poder clasificarlos y ver cuáles son los más caros y, bueno, poder clasificarlos. ¿Para qué? Para, o sea, depende, no sé cómo responder. Porque no sabes para qué. A ver, piensen. A ver, yo pregunto, ella que vende productos por catálogo, ¿sí? Digo, ¿aplicaría curva ABC en qué? Por ejemplo, para saber cuáles son los que más ganancias le dan. ¿Para qué? Y para tenerlo constantemente en stock, digamos. Perdón, dijo venta por catálogo. Claro, es el tema que no sería acorde. Ajá. Entonces. Porque habíamos dicho que en venta por catálogo no mantiene las cosas en stock. No mantiene ningún stock, entonces no se aplica. Disculpe, no aclaré. Yo no vendo, o sea, vendo Natura, pero no vendo por catálogo. Yo compro y tengo en stock y vendo mi stock. Porque me manejo así mejor con los clientes. Sí, hay una aclaración muy importante. Yo tengo stock. Sí, ahí cambian mucho las cosas. Claro. Y tengo productos mucho más caros, como ser los perfumes, y productos mucho más baratos, como las cajas de jabones.
Ajá. para categorizarlas y bueno, y también para ver cuál me da mayores ganancias, cuál salen más. A ver, y si tuvieses que tomar decisiones, pregunto, si tuvieses que tomar decisiones en cuanto a qué cosas comprar, ¿cuál es el criterio que usarías para armar la curva ABC, para armar las clases? Porque hemos dicho que cada clasificación va a tener un objetivo diferente. Yo no voy a armar una sola clase para tomar todas las decisiones. Creo que utilizaría el por valor total. Ajá. Por valor total en inventario. Sí. Ajá. ¿Por qué? Ay, no sé. No, acá no se habla nada sin... A ver, yo les voy a explicar. Yo les cuento que en una época empezábamos con programación lineal y después seguíamos con inventario. Pero digo, como el entrenamiento es en el qué pasa sí, en el fundamentar, en el armar criterios, entonces dije, vamos a hacer al revés, porque este tema es muchísimo más fácil y me da la posibilidad de armar criterios, porque son temas muy cotidianos, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes digan algo, y no te sientas mal ahora, pero cada vez que yo pregunte y me dan una respuesta, seguramente la contrapregunta va a ser ¿por qué? ¿Para qué? O sea, difícil que yo, o sea, si fundamentan con el por qué y para qué, ahí me quedo piola. Pero si no lo dicen, seguro que les voy a preguntar por qué, para qué, por qué, para qué. Soy re pesada con eso, pero muy pesada. Entonces, cada vez que digan algo, tengan preparado el por qué y el para qué. Entonces ahora te vamos a ayudar a pensar el por qué y para qué de algún criterio para armar esas clases. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la clase que armarías, Leila? Clasificación por valor total. Por valor total sobre el inventario, ¿sí? Sí. A ver, bueno, entonces, inicialmente, ¿por qué lo harías? ¿Por qué se te ocurrió esa y no por valor unitario? Porque me acabas de decir productos caros, productos baratos. Sí, no sé, porque tiene... ¿Tiene de las dos qué? Del unitario y de la utilización, ¿puede ser? No, no sé cómo explicarme. ¿Qué decisión te gusta? A ver, vos sobre todo en estas épocas, los manejos financieros que uno hace, sobre todo lo que implica manejo financiero, diría que es estratégicamente importante. Porque cuando yo hago un mal manejo financiero, por ejemplo, vos comprás, en vez de 2 perfumes, compras 10 perfumes, te descapitalizás para comprar los jabones que se venden más. ¿Es así? Corregime si no es así. Claro, ¿Bien? en realidad voy comprando acorde a las promociones. O sea, si hoy salen promociones de jabones, compro muchos jabones y cuando salga la promoción de perfume, compro perfume, pero obviamente los jabones vendo mucho más que los perfumes porque son más baratos. Ajá. Voy, Pero digo, voy manejando también sale, acorde a lo que voy viendo en mi stock. Cuando ya me quedan poquitos perfumes, empiezo a ver cuándo sale en promoción el perfume para comprarlo. Porque ajá, los clientes no te van a comprar un perfume si no está en promoción. Bueno, pero aparte, digo, ¿vos destinarías todo tu capital en una promoción de perfumes? Digo, todo lo que tenés. A veces sí, acorde a la promoción. O sea, a veces sí destino, acorde a la demanda. Por ejemplo, si sale un perfume que sé que seguro se vende, tal vez no lo vendo ya mismo, pero sé que esta clienta lo va a comprar. Sé que ese perfume, por ejemplo, no sale en promoción muy seguido y sé que ese perfume a lo largo del año sí lo vendo bastante, entonces... Ajá. Pero la cuestión es que le por haces eso el aguante. sí compro.
Claro. Claro, le Y haces por el eso no aguante. utilizaría el por precio unitario. Ajá. Sí, el de precio unitario es una clasificación muy específica, muy, muy específica. La clasificación que estás proponiendo de la incidencia que tiene tu stock dentro de la inversión total en inventario, eso es lo que estás proponiendo. Ahora, Claro. la cosa es que eso te da la posibilidad de hacer un análisis financiero. O sea, implícitamente, indirectamente, haces el análisis financiero que implica cuánto dinero destinar a este producto, ¿sí? Al stock de este producto que tiene cierta... Hay una sola, antes de que me olvide, en el material ese hay un problemita, y que es que habla de el valor de la cantidad en inventario, ¿sí? Y lo que hay que usar es la cantidad promedio en inventario. A ver, ya les digo, era en la primera Es donde está el categoría. cuadro, creo, que donde va en el cuadro general para empezar a ver los distintos ejemplos. Ajá, ¿sí? Ahí dice cantidad disponible, debería decir cantidad promedio. Cantidad promedio, porque la cantidad disponible te lleva a mostrar solamente una foto, digamos, y vos vas a tener diferentes estados de acuerdo al momento en que estés considerando. Claro, porque ¿sí? justo te llega el pedido. Totalmente. O de pronto, justo ayer has vendido un montón, entonces te has quedado sin nada. Y es real que ese producto tiene una incidencia bajita dentro de tu inversión en inventario, mentira. Capaz que tiene una rotación muy importante. Entonces, cuando uno considera el promedio, está pensando en la rotación, en cuánto moviéndose, porque ustedes acuérdense que cuanto más se mueve un producto, digo, cuanto más salidas y entradas tenga, entonces va a ser mayor la cantidad de plata que yo obtenga de ese producto, que es lo que le pasa a Leila con sus jabones. ¿Me equivoco? Leila. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Profe, Porque, entonces habría que corregir el paso 3 de la clasificación exactamente. por valor. Sí, sí, Bien, sí, bien, sí. bien. Ese hay que corregir. ¿Ah? Bueno, veamos Sí. otro ejemplo, ¿quieren? A ver quién más va a compartir. Profe, ¿la hago anfitriona a usted? Sí, por favor. O sea, yo no. ya estoy de anfitriona, no Sí, hace sí. falta. Sí. Pasa que yo Listo. soy la que voy administrando y haciendo cosas. Pero díganme quién más, así busco y lo hago con... Cero voluntario. Lo tengo para mostrar. Antes de que me olvide. Yo les cuento que el día, bueno, no sé, creo que el martes, cuando comencé a ver los evaluativos de lunes, justo vi en Facebook que estaban tomando exámenes en la facultad. No sé si alguien tiene el Facebook de la facu, de graduados. Bueno, debe ser que no lo Puede sé. ser que se recibieron ingenieros. Exactamente. Entonces, yo les cuento que lamentablemente la gente que no cumple con, digamos, que está en ese estado de condicionalidad, va a tener una categoría diferente dentro de esta dinámica. Porque si es cierto que se están tomando exámenes, y yo hablé con el director de la carrera, y dije, yo quiero tomar los exámenes entonces dame la posibilidad, pero además quiero que se tomen todos los exámenes con la misma modalidad. Por lo tanto, dije, todos los que están acá están, o sea, todos los condicionales, digo, porque debería haber igualdad de oportunidades para todos. Entonces, les cuento que la decisión que tomé es que voy a corregir todos los que están inscriptos.
y a los que no están inscriptos quedarán ahí las digamos, todas las evaluaciones, y cuando me digan si hay gente que puede cursar, ahí recién voy a tal, no hay problema. Pero les cuento que esa es la decisión que he tomado, porque si es cierto que se puede tomar examen, entonces está, no sé por qué. ¿De acuerdo? Porque la facultad nunca avisó que se pueden tomar exámenes de esa forma. Bueno, es así. Ah, ¿están tomando exámenes finales, profe? No, no estoy enterado. No Sí. están tomando, no hay ninguna comunicación oficial con el alumnado de que se estén tomando exámenes. No, Lo que sea. Si alguien se recibe, es porque el proceso rendir examen está habilitado. ¿Me equivoco? No sabemos. No, es como un razonamiento. No, es un razonamiento básico. Si el decano sale diciendo, he participado en una mesa de examen, quiere decir que ese examen se puede tomar y que se puede tomar cualquier examen. Entonces, ya les digo, yo voy a ir guardando todo, no dejen de participar, no dejen de hacer las evaluaciones, pero recién cuando me digan están en condiciones, ahí recién voy a corregir todos los pendientes. ¿Está bien? Ok, profe. ¿Listo? Perfecto, profe. Cualquier cosa pueden putear por el chat, no hay problema. Sigamos entonces. A ver, ¿quién más va a compartir lo que ha hecho? Nos quedan 5 minutos y medio. yo tenía, profe, para mostrar algo. Bueno, ya... ahí está, lo escuchamos a Sergio entonces. ¿Se ve ahí, profe? Sí, perfecto. Si Bien, querés no sé. agrandarlo un poquito para que... A ver. Bueno, y si no, contanos cómo fuiste haciendo. Bueno, básicamente es el resumen que yo hice, o mapa mental, en donde, bueno, se aclara aquí que básicamente ayuda a la toma de decisiones con respecto a la administración del inventario. Y bueno, aquí hay una descripción de cómo se clasifican a los productos en diferentes zonas, que son la A, la B y la C. Y bueno, se los clasifica de acuerdo a un criterio elegido que ya lo conocemos, y se describen los procedimientos dependiendo del criterio elegido. Y bueno, Bien. aquí se aclara cómo se procede, digamos, que tienen pasos en común y después se particularizan algunos casos dependiendo del criterio. Listo. Ajá. Bien. Ejemplo. Y no sé, se puede aplicar, no sé, O sea, en venta alguno... sí, Está bien, en la pero venta ¿qué cosa? en la venta de cualquier tipo de producto, no sé, puede ser bebida. Ajá. Pero, ¿para tomar qué decisión? Mientras Respecto del... pensás, acabo de ver ahí a Leila y me acordé. Ella también podría hacer esa segmentación, esa clasificación entre sus clientes. Pensar, digamos, con el criterio de quién compra, o sea, los volúmenes de compra y la frecuencia de compra de cada uno de sus clientes. De modo tal que, por ejemplo, en el caso de, no sé, que tenga una promoción, no va a llamar ni mensajear siquiera a quien le compró una vez hace 5 meses, sino que primero va a llamar o mensajear a sus compradores habituales.
¿sí? Claro, Entonces, e no solamente... inclusive ya sé hasta el tipo de gusto que tiene cada comprador, entonces sé que esta persona le gusta este tipo de fragancia, entonces cuando sale específicamente esa rama que le gusta, o sea, por ejemplo, sé que a esta clienta no le gustan los perfumes florales ni nada floral, entonces cuando salgo algo con aroma floral, ni siquiera me gasto en ofrecerle porque sé que me va a decir que no, prefiero directamente ofrecerle algo que sé que le va a gustar o sí, o sea, de Claro. algún camino que sé que le va a gustar. E inclusive vos podrías hacer una clasificación de la familia de los perfumes, por ejemplo, por fragancias, ¿sí? ¿Cuáles son las fragancias que más se venden y cuáles las que menos se venden? Por ejemplo. Claro. Cuestión que a la hora de comprar en una promoción, vos dirías, de los 10 perfumes que quiero comprar, voy a comprar 5 de fragancia no sé qué, 1 de otra, 3 de otra y así. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, los cítricos se venden mucho menos que los florales y los frutales se venden, o sea, sí podría categorizar acorde a la fragancia. Ajá, pero digo, a la hora de tomar decisión, por eso es que, o sea, ¿por qué les insisto en esto? Porque digo, primero pienso cuál es la decisión que quiero tomar y después busco las herramientas para que me soportan esa decisión, que me dan la información para que esa decisión sea la mejor posible. ¿Se entiende? No es que hago la clasificación y después decido, sino que primero digo, ¿sobre qué tengo que decidir? Y recién a partir de eso armo digamos, selecciono el criterio y armo la clase. Nos queda menos que un minuto, Sergio, no nos olvidamos de vos, pero apenas se corte, reiniciamos y volvemos a lo tuyo, que hasta eso capaz que ya has pensado un ejemplo de aplicación a lo que sea. ¿Sí? Profe, ¿sabe? Le quería preguntar si todo esto, digamos, del análisis se puede aplicar a marcas de un solo tipo de producto. Por ejemplo, yo quería ver, supóngase, qué tipo de marcas yo entraría en la zona A, en la zona B, en el caso de yo ser un distribuidor de bebidas. Por ejemplo... Bueno, pasa que ahí, por ejemplo, ponele que sea vinos blancos. Ponele que sea categoría vinos blancos. Entonces, vos querés saber, por ejemplo, capaz cuánto comprar de vinos blancos, pero, o sea, seguramente esa es la respuesta que estás buscando, pero la pregunta es, porque querés comprar lo que más utilidad te da, lo que más se vende, o sea, puede haber varios criterios, varias decisiones que podés querer tomar, ¿entendés? Claro. Entonces no va a ser la misma clasificación. Si vos querés saber, si a vos te interesa la plata, entonces vas a decir, ¿qué me importa que vengan las viejas estas a comprar el vino blanco, no sé, M, no sé, sí, o sea, son unas viejas divinas, vienen siempre, pero compran uno. Pero hay otro vino blanco P, ¿sí? Que se vende de a montones y vienen unos forajidos a comprar. Bueno, ¿qué me importa quién compre? Si yo no estoy mirando digamos, el tipo de cliente, sino que digo, lo único que me importa es ganar plata y entonces voy a hacer una clasificación, voy a armar las clases por la rentabilidad que me deja. Porque cuando vos tenés mucha rotación del producto, vas a tener una rentabilidad, digamos, vas a tener unas ventas superiores versus el otro que se vende de vez en cuando. Ahora, si a vos lo que te interesa son los compradores, entonces seguramente que vas a hacer una clasificación de tus clientes y vas a decir, lo que mis clientes de este tipo, que son los que me compran, o sea, del vino fino, por ejemplo, entonces voy a armar en función posiblemente del valor unitario de los productos. Bien. Bien. Yo por ahí le veo una manera de aplicarlo. Por ejemplo, en la línea de gaseosa, se me vendría a la cabeza de que, a ver, si yo tengo un negocio, seguramente en la zona A estarían las primeras marcas, digamos, o sea, Coca-Cola, Pepsi. En la B
otras con, no sé, locales. No sé si creo que la Toraza es de aquí, ¿sí? pero Seco. Pero ahí también, si vos tenés tu distribuidora en algún lugar, digamos, del conurbano, ¿sí? Alejado, o en el campo, o en zonas de bajo poder adquisitivo, entonces seguramente esa clasificación no sé si te va a servir. Ah, bien. Porque tus clientes son los que compran Seco, Manaos, y no sé, digamos, Claro, segundas marcas. Entonces ahí, en tu inventario, vos vas a tener, capaz que no vendés nunca coca. Entonces, claro, la coca, ¿realmente es un producto A o termina siendo B o C? claro. Depende Dado, mucho, digamos, de dónde. exacto. Sí, ¿quién Bien. hablaba? Sí. Yo, en ese caso, como dice mi compañero, yo podría hacer más un criterio por utilización y valor, según el consumo promedio que tenga esos productos, Exacto, y Ujú, sí en claro, categorizarlo. Por ejemplo, exactamente. la coca, por ejemplo, puede tener un consumo promedio muy bajo que la Seco Ujú. Pomelo, por ejemplo. La Seco Ex- podría pasar a categoría a la zona A. por claro. ejemplo. Con, Pero por bueno, eso Perfecto. te digo, con los sí, gustos de la gaseosa pasaría lo mismo, porque hay gente, por ejemplo, no sé, que compra seco manzana o no sé, seco limón y no le gusta otra. Entonces, o de Claro. la seco, agua tónica, por ejemplo, agua claro, tónica. Ujú, ¿Quién consume agua tónica? Son re poquitos. Entonces, capaz que tenés mucha rentabilidad unitaria del agua tónica, pero vendés una cada muerte de obispo. Entonces, si ves la rentabilidad unitaria, vas a tener un ordenamiento. Si ves la contribución a la rentabilidad total del negocio, vas a tener otro ordenamiento. Profe, ¿y en qué caso conviene la rentabilidad unitaria? Y en el Porque caso, a ver, ¿quién contesta? ¿Quién quiere contestar? que el Yo valor creo que, unitario sea altísimo, digamos, nada más. yo creo que tengo un ejemplo, pero medio A ver, rebuscado. a ver, a Es de una ver. anécdota que me contó mi papá, que él trajo una fábrica. Ujú, Ellos habían pedido, en ese momento trabajaban en área de mantenimiento, le ujú, habían pedido un repuesto para una máquina que se la pedían desde China y que el producto ese venía envasado en muchísimos paquetes de hielo, porque sí o sí ujú. el objeto, el repuesto, necesitaba estar a bajas temperaturas. Ajá. Entonces yo me imagino qué tan específico era el repuesto ese y qué tan caro hubiese sido, había que pedirlo desde China y que venga eh, Con la cadena de frío asegurada. claro, con la cadena de frío asegurada hasta acá Argentina, bueno, entonces yo supongo que en ese momento ese repuesto tenía un grado de importancia bastante alto o de prioridad alta, Ujú. bueno, yo supongo que en ese momento, en ese periodo corto de tiempo, hubiese sido un producto A, por ejemplo, el Por caso que ejemplo. menciona Agustín. Claro, y por ejemplo, si ese producto, si ese repuesto fuese estratégicamente importante, ya no estoy hablando digamos, de la inversión, de la rentabilidad, sino que si no tengo ese producto, la fábrica se para, entonces seguramente que ese producto, que es único, lo voy a tener como A en una clasificación de acuerdo que va a estar en función del valor unitario, que seguramente va a ser un valor elevado por el mantenimiento. O sea, acuérdense que cuando hablamos hasta podría ser una clasificación por costos de mantenimiento. Así sí lo A estaba la, pensando por ahí. claro, o sea, yo puedo hacer, insisto, cualquier clasificación, pero cualquiera, piensen en sus pertenencias de acuerdo a qué criterios armarían clases. Y no necesariamente la mejor es una, sino que es la mejor para qué. La mejor a la hora de comprar, la mejor a la hora de mantener, la mejor a la hora A de la hora qué. de no perder productividad en la empresa, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, como que todo depende del enfoque que nosotros estamos viendo, la situación, digamos. de la decisión que quiera Ok. tomar. Exacto, por eso les digo, todas estas son herramientas
de apoyo a la toma de decisiones. Todo, todo. Por eso, ¿se acuerdan cuando decíamos que primero había que identificar el problema para después recién buscar el modelo, bla, bla, bla? En la secuencia de, digamos, en la metodología de investigación operativa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda, por favor? Sí, profe. Entonces, esa metodología dice, lo importante es identificar un problema. Y cuando yo identifico un problema, digo, ¿qué decisión puedo tomar para solucionar este problema? Para que esa distancia que hay entre mi rentabilidad actual y la rentabilidad pretendida se achique, por ejemplo. Entre tener 10 clientes y tener 20 clientes, que es mi objetivo, se pueda hacer posible. Entonces yo siempre voy a, primero, identifico el problema, digo, sobre este problema, ¿qué es lo que me interesa? Sergio dice, yo quiero saber qué gaseosa, o sea, a la plata que tengo disponible ahora y que no me conviene tenerla guardada bajo el colchón, ya mismo, ¿en qué pongo la plata? Entonces, tu criterio va a ser diferente de acuerdo al objetivo que tengas. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, profe, podemos decir que el mayor esfuerzo va en saber cuáles son las categorías. En elegir el criterio de clasificación. O sea, acá las categorías siempre se proponen básicamente 3, que podrían tener subcategorías a su vez. Pero la cuestión está en identificar el criterio de clasificación. O sea, ¿con qué criterio armo las clases? O sea, Que esté acorde, digamos, a la decisión que quiera tomar, claro. Porque, a ver, las clases, esas que se arman, son las mismas que usan ustedes para, que usan en diseño de sistemas, ¿verdad? Sí. Cuando arman las clases, bueno, esas clases se arman de acuerdo a un criterio seleccionado. En esto pasa exactamente lo mismo. Yo pienso, ¿qué es si quiero, digamos, mejorar la rentabilidad, voy a buscar cantidad de productos en inventario? No, voy a buscar información que esté vinculada con la rentabilidad directamente en lo posible, y si esa relación directa no es satisfactoria, entonces busco relaciones indirectas. Si quiero, por ejemplo, si lo que quisiese fuese optimizar mi espacio de almacenamiento, entonces también voy a tener otro criterio. Voy a decir voy a armar una clasificación de acuerdo al volumen digamos, del depósito que ocupan los productos. Ya les digo, todo depende de la decisión que quiera tomar. Pregunto, ¿alguno le ha quedado alguna duda con respecto a estos mapas mentales, a la información que tenía la documentación, el paper ese? Yo tengo para cerrar. Ay, perdón. Sí, a ver, preguntamos primero. Dale. Entonces, es de suma importancia, una vez que ya tenemos la gráfica resultante del análisis, de explicitar bien el criterio que utilizamos a la... No. Para armar la gráfica tenés que aplicar el criterio. Claro, pero después, al final, porque obviamente las gráficas resultantes en base al criterio que utilicemos nos van a ser iguales, digamos. Por lo tanto, yo digo que al final, al obtener la gráfica, es también importante para otra persona que está por ver la gráfica, por ejemplo, un superior, definirle bien cuál fue el criterio utilizado. Totalmente, claro, totalmente. Porque esto va a ser un reporte que, por ejemplo, le vas a pasar al gerente de la fábrica. Entonces le vas a decir, mire, como usted me ha pedido información que le ayuda a tomar decisiones sobre incrementos de rentabilidad, entonces yo le doy este reporte que se lee de esta manera. ¿Se entiende? Bien, profe.
Sí. O sea, sobre las Sí. mismas tablas, y ya vayamos a lo que es transaccional, sobre las mismas tablas que manejan los sistemas informáticos, yo voy a hacer, yo voy a machear las tablas, ¿sí? Para conseguir un reporte que sirva para tomar decisión. O sea, hago join, ¿sí? Y digo, necesito el código del producto con el costo unitario, con la rotación o con el inventario promedio y no sé qué cantidad de cosas, y de esa manera armo un índice, un valor, un ranking, que una vez que lo ordeno, que armo las clases y digo, miren, estos son los productos, por ejemplo, acá dijo, más importantes. ¿Más importantes para qué? Para la rentabilidad, para el espacio de almacenamiento, para lo que sea, para mis clientes. Bien, profe, gracias. ¿Algo más, niños? Sí, yo tenía una duda con respecto a la colocación de cuando se coloca, bueno, la zona A, zona B, zona C. El criterio es muy ambiguo, digamos, por lo menos en el ejemplo que vieron ahí en la página, lo leo. Siguiendo el orden de mayor a menor que obtuvimos antes, comenzamos a clasificar los artículos por zonas. Estoy hablando del ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización, ¿sí? Dice, comenzamos a clasificar artículos por zonas contando las cantidades de consumo promedio que presenta cada artículo. Así pues, como en la zona A solo cuenta cabida 100,5 unidades, el artículo 2, 66 unidades, y el artículo 4, 71 unidades, harán parte de esta zona. Y como que no logro entender un poco, al decirle, algunos hablan de artículo, unidades, se me hace un lío, no logro entender cuál es el criterio que se utiliza para poner en una u otra zona. Según la cantidad de unidades que tienen, según la cantidad de inventario, Mira, yo estoy mirando, ahí dice, a ver, hay una clasificación, a ver si hay ahí está. Esperen que ya les comparto pantalla. Profe, Sí, una pregunta. Corto sí. la... Sí. Bien. Sí. Ahí está. ¿Este es el gráfico que estabas hablando, Juan Pablo? Pregunto. Sí, perdón, disculpe, tenía el micrófono apagado. No me he dado cuenta. Bien. Sí, es el gráfico, sí, antes de la conclusión. Bien. ¿Qué es el valor de utilización? Para empezar. El valor de utilización, según lo que vimos, es cuánto es que el artículo en cuestión termina cambiando, o sea, termina utilizándose dentro del inventario. Consumo es. Consumo, claro. El consumo, que no es lo que se cambia, sino, no sé si lo define acá claramente, ¿sí? Ahí está. Ahí habla del consumo promedio. ¿Sí? Consumo promedio para obtener el valor de utilización por artículo. Entonces, independientemente de la cantidad que haya en inventario, y este es otro criterio, dice, ¿cuál es el consumo promedio? ¿Cómo se calcula el consumo promedio? Voy a considerar las entradas a inventario, por ejemplo, tomo un año completo, ¿cuántas entradas hubo a inventario, al stock, y cuántas salidas? Entonces, ahí voy a tener el consumo promedio. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando habla del consumo promedio, tiene otra categorización, otra clasificación que tiene que ver con ese es el precio promedio que ha tenido, porque acuérdense que cada partida puede venir con precios diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se considera el precio promedio y el consumo promedio para tener ese valor de utilización. Acá lo que haría es una frecuencia relativa, una frecuencia absoluta para armar ese ordenamiento.
Cuando yo digo frecuencia relativa y absoluta, ¿se entiende? Sí, ¿verdad? Sí, sí, de probabilidad. Bien. Sí. O sea, el concepto ese, digo, valor de utilización, sumo todo esto, el 100%, que no sé cuánto dará, ¿sí? Digo, todo esto es el valor de utilización. Entonces, este producto, el artículo 1, con 192.863, ¿qué porcentaje de ese valor de utilización general implica? O sea, frecuencia relativa. Claro. Y luego voy a tener una frecuencia absoluta, ¿sí? Hago un ordenamiento de la frecuencia relativa y ahí voy a tener, o sea, acuérdense que esto va a ser 0,15, esto va a ser 0,5, esto va a ser, bueno, cada uno con su valor, entonces a eso es lo que ordeno. Y una vez que lo tengo ordenado, hago una frecuencia absoluta, de modo tal que ahí me va a ir dando esta curva, ¿sí? Esta tendencia, esa clase, que finalmente dice que la clase, miren, entonces acá voy a tener en el eje vertical la utilización total, ese valor de utilización total. Y en el eje horizontal voy a tener la frecuencia relativa de cada uno de sus productos, de cada uno de los artículos que le llama ahí, ordenados. O sea, este es el ranking, este es el ordenamiento de las frecuencias relativas. Esto es la frecuencia absoluta, tomado en función de sus valores, de la frecuencia absoluta de los valores de utilización. ¿Se entiende? Ya veo, sí. Genial. O sea, si ustedes saben frecuencias relativas y absolutas, la clasificación esta es exactamente eso. Es considerar las frecuencias relativas, o sea, la incidencia, si quieren traducirlo, la incidencia relativa de cada producto sobre el evento que estoy considerando, ordenado, y sobre eso armo la frecuencia absoluta y se me arma la curva. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Voy a anotar eso. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Profe, ¿No? tengo Sí, una decime. duda. ¿Cómo Diga. se fijan esos porcentajes que está al principio? Que A tiene de un 15 a un tanto por ciento, B de un 50, 40. Es pura experiencia. Si vos, a ver, cuando tenés una población muy chica, digo, cuando tenés poquitos productos, entonces es muy posible que ese 15%, o sea, que esos porcentajes teóricos no puedan cumplirse tal cual. Pero a medida que crece la cantidad de ítems participantes, esa curva se da tal cual entre, si vos haces la clasificación de los clientes, de los productos por rentabilidad, del parque automotor de tu ciudad, de lo que sea, se cumple. Con variaciones, ¿no? Vos vas a encontrar que en alguna bibliografía te dice que la clase A es entre el 5 y el 15%, e implica entre el 70 y el 90% de lo que estés analizando. O sea, en eso sí hay variaciones, pero sin dudas que se arma esta clasificación a veces. Perfecto, gracias. ¿Algo más? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, qué pena con ustedes, callen para siempre entonces. Bueno, gentes, vamos a empezar ahora a hablar del tema con el que vamos a seguir, que es programación lineal. La programación lineal, no sé si alguien ha visto algo, ha leído algo, le han contado algo sobre programación lineal, ¿no? Más o menos No, lo que profe, usted no. dijo, que es muy El año pasado. intuitivo
y compañeros míos del año pasado de que es mucho razonamiento esta parte, no tanto como inventario. ¿No tanto como inventario? Bueno, eso es lo que vos crees. Claro, no sé, vamos a ver. O sea, si inventario les parecía que era mucho razonamiento, bueno, sí, acá... un poco, digamos. Era con la teoría, había que... Ajá. No, esto es más razonamiento todavía, porque esto es modelado puro. O sea, ya no estoy hablando de, digamos, de datos que meto en una fórmula, sino que tengo que armar el modelo, tengo que armar la fórmula. Ahí nos acordamos que de nuevo, y por supuesto acá también, lo más importante es definir el problema para después construir un modelo matemático, buscar los datos, resolverlo para encontrar la solución, y si esa solución es válida, entonces se hace la propuesta de implementación, y si no es así, hay que modificar el modelo y volver, y volver, y volver. La historia de la programación lineal, la verdad que es una historia bastante... a ver, es la historia de las ciencias básicas que llegan a aplicarse. Yo siempre me acuerdo de, una vez estaba en un congreso y un matemático, un chico alemán, pero que vivía en Gran Bretaña, explicó un teorema. Era un teorema, la verdad que tipo del valor medio, una cosa por el estilo, era una variación. Entonces, cuando terminó de exponer, le pregunté para qué se usaba eso. La respuesta es, no es mi problema. Yo genero esto y después alguien lo tomará y capaz que sirve para algo, no sé. Pero digo, hay una dimensión de las matemáticas teóricas y hasta que se va encontrando cuál es la situación práctica que requiere de esa matemática teórica para encontrar una solución. Y esto es exactamente lo que pasó con la investigación operativa, porque acá dice 1826 Fourier. ¿Se acuerdan de Fourier? ¿Alguien se acuerda de Fourier? Las series de Fourier, bueno, es el mismo de las series de Fourier, ¿se acuerdan de Gauss-Jordan? De los modelos, perdón, ¿han visto eso en matemática superior? Álgebra. Sí, álgebra. ¿En álgebra ven Gauss-Jordan? Sí. Bueno, listo. Entonces, Gauss-Jordan, que eran modelos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? Sí, más o menos, sí. Ponele. Sí, me acordaba. Bueno, la cosa es que la evolución, ustedes fíjense que de 1826, que Fourier debe haber dicho, bueno, mirá esto, qué juegos matemáticos puedo hacer en la abstracción total. En 1902, estoy hablando de 30 años después, alguien dice, esto que ha planteado se lo podría resolver de esta manera. Luego, en el 37 aparece von Neumann. ¿Se acuerdan de von Neumann? ¿A dónde se los mencionan? En arquitectura de computadoras. Arquitectura, sí. Inventó la arquitectura como la tenemos ahora. Exactamente. O sea, les estoy hablando de personajes conocidos, digamos, de nombres conocidos. Pero la cuestión es que con la Segunda Guerra Mundial, ahí se siente la necesidad de buscar una manera de optimizar las cuestiones logísticas, ¿sí? O sea, cuando hablamos de programación lineal,
no estamos hablando de programación, digamos, de desarrollo de software, sino que estamos hablando de la planificación, o sea, el origen de esto es la planificación que hacían los militares para hacer la distribución de comidas, para hacer la distribución de pertrechos en general, de ver a dónde les convenía ubicar trincheras, digamos, problemas de flujo, problemas de cantidades que se distribuían. La cuestión es que quien le da así como un impulso importante es Danzig. Este Danzig que toma lo que habían hecho los anteriores, por supuesto, y formula un método concreto que se llama el algoritmo simplex y que se basa en el método de resolución de Gauss-Jordan para sistemas de ecuaciones lineales. De hecho, que, bueno, por supuesto que acá aparece, ustedes fíjense, un hito importante, que es este ruso, Kantorovich, que gana el Premio Nobel de Economía en el año 75 aplicando modelos de programación lineal. Y por supuesto que después esto va mejorando, va avanzando, pero el gran despegue de la programación lineal se produce con la incorporación de la tecnología, porque esta gente hasta esos años lo que hacía era trabajar a mano, o sea, les estoy hablando de sistemas de ecuaciones lineales, de la cantidad de variables, a ver, de filas y columnas que quieran, resueltas a mano, ¿sí? Tampoco tienen comunicación entre ellos, digamos, no hay la comunicación de hoy. Aparte, pero ya les digo, imagínense tener que resolver, por ejemplo, una dieta para los soldados, teniendo, no sé, 20 alimentos, quiere decir 20 columnas, ¿sí? Y, por ejemplo, en los 7 días de la semana, transponer una matriz de esas dimensiones. ¿Se acuerdan lo que era transponer las matrices? ¿Alguien lo hizo a mano alguna vez? No, nunca lo hice a mano. Sé que tienen que calcular la transpuesta de una matriz, pero nunca lo hice a mano. Pero en álgebra no les hacían hacer eso. Sí, profe. Cuando hacían multiplicación de matrices. A mano creo que no, pero que usamos un método, recuerdo, si mal no recuerdo. Ah, bueno. Son mucho más afortunados que yo. En mi época lo hacíamos a mano, o sea, nos martirizaban con eso de transponer matrices a mano. Bueno, la cuestión es que con la introducción de la tecnología ya ni los tiempos de procesamiento, ni los espacios de almacenamiento, estoy hablando de información, fueron determinantes a la hora de, digamos, de manejar estos tamaños de, ¿cómo se llama?, de matrices, ¿sí? Entonces vamos a ver que dentro de las aplicaciones actuales de programación lineal, miren, la verdad que uno puede encontrar programación lineal en cualquier parte. Cuando les digo en cualquier parte, les estoy diciendo gestión de stocks, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo vamos a usar programación lineal para para tomar decisiones de cuánto estoquear y cuánto no. Planificación de transporte, cuando hacen la programación, por ejemplo, de vuelos, de rutas aéreas, de transporte de larga distancia, todo eso se puede hacer con programación lineal. La planificación de movimientos de materiales, optimización de costos de lo que quieran. De hecho, que la gente, si tienen amigos en ciencias económicas que padece con una materia que se llama costos, ¿han escuchado alguna vez a alguno de sus amigos padecer con costos? ¿No? No, bueno, por mi parte no. Bueno, les cuento que padecen con costos y es esto. Planificación de rutas óptimas, planificación de emplazamientos, o sea, a dónde me conviene instalar, por ejemplo, antenas de telefonía celular para garantizar el servicio en una zona. Y vamos del otro lado, programación de la producción,
capacidad de producción, o sea, hacer la ocupación de la capacidad de producción, planificación de mezclas, estoy hablando ahí de alimentos balanceados, por ejemplo, de producción de medicamentos, también son mezclas, de combustibles, o sea, les estoy hablando de, de industria que aplica totalmente estos modelos. O sea, no les estoy hablando de cosas que quizá, no, es de aplicación diaria. Minimización de pérdidas, planificación de ocupación de máquinas y planificación de instrucciones. Eso están siempre, o sea, estoy hablando siempre de la base de la pirámide organizacional. Estoy hablando de todo lo que me ayuda a que esa idea que formulan estratégicamente de qué empresa quiero, finalmente se traduzca en hechos. Entonces, si tuviese que definir la programación lineal, digo que es un método matemático que sirve para, dice, optimizar, y cuando nosotros siempre vamos a hablar de criterios de optimización, y las alternativas son maximizar o minimizar una función cuyas variables, dice, están sujetas a restricciones, siempre y cuando la función y las restricciones sean linealmente dependientes de las variables, y dice que la función optimizar modela una situación práctica. O sea, no estamos hablando, insisto, de teoría, sino que todo lo que vamos a ver son ejemplos. ¿Qué es lo importante? Cuando yo digo programación lineal, digo, ¿cuál es la característica? ¿Qué tiene que cumplir antes que nada? Pues la pregunta, profe, no entendí muy bien. ¿Cuál es la condición que tienen que cumplir los modelos, o sea, las variables, cuando se modela con programación lineal? ¿Una única variable? No, puede ser varias variables, pero no tienen que estar elevada al cuadrado ni al cubo, solamente base 1. Exactamente. Todas tienen que tener exponente 1. Cuando digo exponente 1, x por y ya no es lineal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a tener sistemas de ecuaciones lineales que son conocidos por ustedes. Eso quiere decir que todas las variables que participan van a tener exponente 1. ¿Está? Y que encima yo no voy a tener multiplicación de variables, ¿tá? Ni división de variables. Entonces, por ahí hay algunas situaciones que se nos hace un poquito más complejas modelar, que sería más fácil modelarlas con programación no lineal, pero como los métodos de programación lineal son tan simples, tan fáciles, o sea, yo les estoy hablando de Gauss-Jordan versus transformadas de Laplace. ¿Se acuerdan de las transformadas de Laplace? Que ven en análisis 2 eso. Sí. ¿Bien? Sí. Bueno, por eso es que es importante tener análisis 2, álgebra y matemática superior hechas para cursar esta materia. No es que vayamos a aplicarlas tal cual, pero yo doy por sentado que ustedes saben y se acuerdan. Entonces vamos a partir de un ejemplo. Dice que hay una repostería que hace selva negra y una torta primavera. Son las dos tortas así como que más venden. Y dice que para hacerlas requieren, entre otros ingredientes, huevos y azúcar. Dice que para la selva negra se necesitan 9 huevos y medio kilo de azúcar, mientras que para la primavera, 8 huevos y 800 gramos de azúcar. Los precios de venta son 800 para la selva negra y 1000 para la torta primavera. La cuestión dice acá, ¿cuántas tortas de cada tipo debe fabricar para maximizar la ganancia, sabiendo que dispone de 10 kilos de azúcar y 144 huevos? ¿Sí? Entonces vamos a ver que nosotros vamos a tener una secuencia para modelar programación lineal. Esa secuencia dice, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos no controlables. Cuando digo no controlable, estoy diciendo aquello que yo no puedo manejar. ¿Qué cosas no puedo manejar? Por ejemplo,
las proporciones, los ingredientes que llevan. ¿Qué cosas no puedo manejar? Seguramente los precios de venta al público, porque tengo competencia y no puedo manejarlos como semejante porque me bajaría las ventas, por ejemplo. Luego, identificar las variables de decisión, que son las controlables, ¿sí? Porque yo puedo decidir hacer tortas o no hacer. Yo tengo ahí los huevos y tengo el azúcar y no pasa nada, y decido no hacer nada. Construir la función objetivo, que nosotros le vamos a llamar criterio de optimización, construir las restricciones, que son disponibilidades o requerimientos, resolver e interpretar. Entonces, esa es la secuencia que vamos a tener. ¿Estamos entonces? Bien. Entonces les decía, retomando, la secuencia que siempre tenemos que, en realidad que nos sirve para todos, siempre hay que identificar los datos. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban a la primaria y les decían, les daban un problema y les decían que tenían que poner datos y ponían los datos del problema para recién, por ejemplo, si tenían que sumar, sumaban y ponían respuesta? ¿Les hacían hacer así? Sí, seguro. Acá hacemos exactamente lo mismo. O sea, la respuesta encima acá tiene que tener un carácter técnico, pero entendible para quien lo va a leer, ¿sí? O sea que nuestra tarea no termina con la resolución del modelo, sino que nuestra tarea termina cuando decimos, no, mi propuesta es hacer tal cosa usando no sé qué recursos, ¿sí? Entonces, ya les digo, el entrenamiento va a ser esto. ¿Y por qué hago énfasis en esta secuencia? Porque hace 30 años que estoy en esto, digamos, con operativa, y es muy frecuente que la gente tienda directamente a querer plantear el modelo sin antes haber identificado claramente cuáles son los elementos de ese modelo. O sea, cómo identifica en el enunciado cuáles son los elementos. Yo les recuerdo que nosotros ahora vamos a trabajar con 2 variables y con 2 restricciones para introducir el tema, pero eso es algo que rapidito pasamos a otra dimensión, ¿sí? Bien, entonces, en el caso del enunciado, lo primero que vamos a ver es, como les digo, identificar los datos no controlables, o sea, los datos que me vienen dados y que yo no puedo cambiar. Insisto, no es que la señora que hace las tortas no pueda cambiar la receta, sino que la señora que hace las tortas me dijo 9 huevos y 500 gramos de azúcar. Listo. Eso es lo que tengo como dato. O sea, lo no controlable es el resultado del relevamiento. En el relevamiento yo lo único que hago es relevar. Yo no cambio, no le digo, mira, a vos te convendría hacer otra cosa porque yo estoy para otra cosa, no estoy para... Capaz que después le hago las recomendaciones diciendo, mira, te convendría cambiar la receta, no sé, pero mientras tanto, esto es el relevamiento. Entonces, dentro de esos datos no controlables, identificar, ustedes vean que es exactamente el mismo enunciado, dice, para la selva negra se necesitan 9 huevos y 500 gramos de azúcar. Esos datos son los que llamamos coeficientes tecnológicos. Esos coeficientes tecnológicos son velocidades de consumo, velocidades de, por ejemplo, en el caso de los huevos, dice que voy a usar 9 unidades de huevos por cada unidad de torta. O sea, estoy hablando de una relación de 2 magnitudes
Y eso es una velocidad o una tasa de consumo. Una velocidad de consumo o una tasa de consumo. Los 500 gramos de azúcar pasa lo mismo. Dice, y para la primavera, 8 huevos y 800 gramos de azúcar. Luego voy a identificar lo que se llaman coeficientes económicos. Esos coeficientes económicos, 800 y 1000, dice, son los precios de venta de cada uno de los productos. Esos precios de venta van a ser los que me van a ponderar, los que me van a llevar a tomar la decisión. Porque acá dice, cuántas tortas tengo que fabricar para maximizar la ganancia. Por lo tanto, lo que tengo que buscar es qué cosas me hacen ganar, qué cosas implican ganancia. Por lo tanto, diría, si hago una torta, una selva negra, voy a tener un ingreso de 800 pesos por unidad. Si hago, por ejemplo, 10 primaveras, voy a tener 10.000 pesos de ingreso a mi sistema. Entonces a eso se le llaman recursos económicos, coeficientes económicos. Esos coeficientes económicos, que ya vamos a ver que van en cierta parte del modelo, no necesariamente van a ser plata, porque muchas veces yo lo único que digo es quiero maximizar la cantidad de tortas de los dos tipos a vender, a fabricar, entonces no necesariamente voy a decir cuánto me ingresa por cada uno de los productos, sino solamente quiero hacer muchas tortas. Y los otros datos no controlables se llaman lados derechos, que son disponibilidad de recursos en este caso, porque dice cuánto es lo que dispongo, 10 kilos de azúcar, y cuánto es lo que dispongo, 14 huevos. ¿Sí? Entonces, a eso se le llaman lados derechos de las restricciones o disponibilidades. ¿Sí? La otra cosa que hay que identificar son lo que les llamamos datos controlables o variables. ¿Por qué les decimos controlables? Porque yo, como les decía antes, teniendo los 144 huevos y teniendo los 10 kilos de azúcar, podría decidir no hacer nada. Puedo decidir hacer una de cada una, 5 y 3, o sea, cualquier combinación, no importa cuál combinación. La cosa es que por eso a cada uno de esos productos, en este caso, les vamos a llamar variables de decisión. Y las vamos a llamar como variables, las vamos a bautizar. Y bautizar o definir una variable implica no solamente, y esto que quede claro, no solamente decir cómo la voy a llamar, sino también dar el detalle, o sea, describirla y expresar cuál es la unidad de medida. O sea que cuando yo defino variables, tengo 3 componentes: el código que voy a usar, la descripción y la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Registren eso, ¿no? Porque después se olvidan que definir variables es todo eso. Entonces, cuando yo vea la letra S, voy a saber que está representando la cantidad de tortas selva negra medidas en unidades. Y cuando vea la letra P, va a ser la cantidad de tortas primavera medidas en unidades. Lo otro que se puede controlar es la cantidad de tortas que se puede hacer. Y acá, el criterio de optimización me dicen que es maximizar, en este caso, maximizar la ganancia. Entonces, lo controlable es cuánto hacer y cuánto ganar. En este caso, dice, quiere ganar la mayor cantidad posible. Nosotros, insisto, ese criterio de optimización puede ser de maximización o de minimización. Cuando
una vez que ya tengo los datos, que ya tengo todos identificados todos los elementos, han visto cómo fui marcando en el enunciado y no me quedó nada sin marcar. No me quedó ningún dato sin marcar. Entonces, yo puedo acomodar, a ver, y cuando digo acomodar en una tabla, les juro que las tablas, así como los modelos icónicos, son herramientas muy, pero muy buenas para aclarar, para interpretar el problema que estamos haciendo. Mi recomendación siempre es poner las variables de decisión como columnas y los recursos en las filas, de modo tal que yo prácticamente puedo a esta tabla, la traduzco, la paso al sistema de ecuaciones lineales. Entonces digo, ¿cómo se lee la tabla? Cada torta selva negra medida en unidades lleva 9 huevos, 9 unidades de huevo, y lleva 500 gramos de azúcar y tengo una ganancia de 800 pesos por unidad, por cada torta. Si leyese la fila, digo, cada torta selva negra insume 9 huevos y cada torta primavera insume 8 huevos de los 144 que tengo disponibles. Otra manera de decirlo sería que los 10.000 gramos de azúcar, si eran 10 kilos, entonces como estaban en gramos, tengo que tener cuidado de usar las mismas unidades. Digo, los 10.000 gramos de azúcar se consumen a una razón, a una velocidad, a una tasa de 800 gramos cada vez que haga una torta primavera y 500 gramos cada vez que haga una torta selva negra. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, Profe. Tiene sentido. Ya les digo, es la primera vez que doy en este ámbito, entonces yo les pido por favor que me paren si no se entiende, porque este razonamiento básico, inicial, estas primeras clases, yo les diría, de acá son 4 o 5 clases, que no se pierdan, porque si se pierden, cuando quieren retomar, están en bolas y después les cuesta el doble. Entonces, les decía, esa información, esos datos que hemos sacado del enunciado que está acomodado en esa tabla, después las voy a convertir, las voy a transcribir en un sistema de ecuaciones lineales. Como todas las ecuaciones lineales, aplican las propiedades asociativas, aplica la propiedad, por supuesto, la distributiva, aplica la proporcionalidad, y, por ejemplo, acá expresamente está el caso del azúcar, que dice que 500 gramos de azúcar, 500 gramos por cada unidad de torta selva negra medida en unidades, más los 800 gramos por unidad de torta primavera medida en unidades, tiene que ser menor o igual que los 10.000 gramos que tengo disponibles. ¿Sí? Ahora, para evitar estar con valores tan grandes, yo lo que podría hacer es dividir todo en 100, diría numerador y denominador, de modo tal que, diría, le tacho 2 ceros a cada uno y la inecuación, en este caso, equivalente es 5 gramos por unidad de torta selva negra más 8 gramos por unidad de torta primavera menor o igual que 1.000 gramos. O sea, son equivalentes totalmente. ¿Ah? Profe, perdone, Sí. pero Profe, ¿no ahí estaría no debería 100 ser ahí? 100 en lugar de 1000. Yo estaba viendo lo mismo. Se me escapó un cero, perdón, sí.
Sí, después lo corrijo. ¿Ah? Pero digo, aplican las propiedades. Ahí se me chispoteó. ¿Está bien? Y finalmente, entonces, esas son las restricciones, las limitaciones, son las condiciones que tengo que respetar. A esas condiciones que tengo que respetar se les llama restricciones. ¿Mm? ¿Cuál es la recomendación? Que las restricciones sean bautizadas también, porque ahora son 2 restricciones, que no es nada, pero cuando yo tengo 10 restricciones, después cuando tengo el resultado, tengo que buscar qué quiere decir ese resultado en las 10 restricciones que ya me olvidé cómo se llamaban y qué representaban. Muchas veces las restricciones son de proporcionalidad, por ejemplo, y acuérdense de lo que les digo, van a ser cosas que cuando las veo, digamos, con todas las propiedades aplicadas, cuando ya le hice asociativa, pasaje de término, etcétera, etcétera, me queda una cosa que no me acuerdo de a dónde ha salido, por todas las conversiones que tuve. La cuestión es que siempre van a quedar términos independientes del lado derecho, o sea, si yo tuviese otra variable en el lado derecho de la inecuación, tendría que hacer pasaje de término para dejar solitos a los términos independientes. ¿Sí? Les decía, esas 2 restricciones, la primera restricción, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo le pondríamos de nombre? ¿Cuál, profe? La variable. La primera, a ver, José Miguel Campos, ¿cómo se llama la primera restricción? La primera restricción, esta que dice 9 unidades por unidades de selva negra. Huevo. ¿Cómo? Huevo. Huevos, ¿sí? Disponibilidad de huevos, ocupación de huevos, solo huevos, lo que quiera. ¿Está? Juan Pablo, la segunda. La segunda que corresponde a 8, o sea, P de U. ¿Esa o la que está 5, abajo? la segunda restricción, la segunda inecuación del sistema. Azúcar, o sea, los gramos de azúcar. Ajá, ocupación de azúcar, disponibilidad de azúcar, azúcar solamente. La cuestión es que tengo que ir bautizando a esas restricciones. Y finalmente, en el funcional, lo que digo es que quiero maximizar los ingresos generados por las ventas de torta Selva Negra y de torta Primavera. ¿A qué velocidad, a qué tasa? Voy a tener 800 pesos por cada torta Selva Negra que venda y voy a tener un ingreso de 1.000 pesos por cada torta Primavera que venda. Eso quiere decir que si yo pudiese producir 10 de cada una, entonces tendría 8.000 pesos de ingresos por tortas Selvas Negras y 10, ¿cuánto sería? Y 1.000 por las tortas Primavera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Correcto. Si hay algo que no entienden, por favor, me dicen. Y como dicen que entienden todo, entonces acá está un ejemplo, que cada uno va a resolver, va a plantear para mostrarlo acá. Porque son las 15 y 11 minutos, nos quedan prácticamente 20 minutos. Entonces sí lo pueden hacer. Dice que un estudiante complementa sus actividades académicas con el reparto de propaganda publicitaria de comercios de electrodomésticos. Fábega le paga 5 pesos por cada impreso entregado y Gabarino le paga 7 pesos por cada folleto. El estudiante lleva 2 bolsas. En una caben hasta 120 folletos de Fábega y en la otra hasta 100 de Gabarino. Además, sabe que puede repartir
hasta 150 folletos por día, no le da más el tiempo que para eso, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos folletos de cada clase le conviene repartir para ganar la mayor cantidad de dinero? Se pide formular el modelo de programación lineal, esto es, el sistema de inecuaciones lineales con la función objetivo, y luego graficar el modelo resultante. ¿Sí? ¿Listo? Sí. A trabajar. Si no hay preguntas, directamente a trabajar. Si hay preguntas, formule. Cualquier cosa, si lo vamos haciendo y tenemos alguna duda, le preguntamos, ¿verdad? Les decía, yo estoy acá, así que no me Bien, muevo. perfecto. No hay ningún Prestando problema. atención, no hay problema. Profe, ¿podemos usar PHP Simplex? En esta instancia yo necesito que hagan a mano, Ok. porque necesito que se vean los pasajes de términos, los significados, esto ya les digo, van a ser 4 o 5 clases de hacer a mano, pero es por una cuestión de entender. Profe, yo tengo una pregunta. ¿No es indiferente trabajar con una o dos bolsas? Y en el caso que nos dé la respuesta para una, la multiplicamos. O sea, ¿trabajamos de igual forma en la otra bolsa? ¿O por ahí no entendí bien el enunciado? El tipo, a ver, el estudiante este lleva folletos F y folletos Sí. G. Y su capacidad, ¿sí? Es de, ¿cuánto dice? 100 folletos 100G y G. 120F. Sí. Exactamente. Esa es la capacidad que tiene. Bolsa. O sea, en las bolsas puede llevar eso. Quítale la palabra bolsa. En la mano, bueno, puede llevar en un brazo hasta 150 de uno y en el otro hasta 100 de las otras. Franco Gallardini, ¿te comparto? ¿No estás? No, todavía no terminé, o sea, no estoy resolviéndolo, tratando de entender por lo menos. Bien. Carlos Zurita. Aquí, profe, aún estoy también con el ejercicio. ¿Querés mostrarnos qué hiciste? Más o menos ahí estuve haciendo mano. Por eso. ¿Puedes sacar una foto o algo para mostrar? Ya. Aguánteme un segundo, por favor. A cualquiera le pregunto, así que vayan mostrando. Agustín Sánchez, sos el siguiente. ¿O ya tenés algo hecho? Yo tengo algo hecho, profe, no sé si estará bien. Si A quiere, ver, veamos. ahí lo paso por el chat. No, te comparto pantalla. Que lo tengo hecho en hoja, en lápiz. Ah, listo. ¿A mal si lo resolvimos gráficamente, profe? No, para nada. De hecho, que dice graficar el modelo resultante. Profe, ¿puede ser que las respuestas sean 100 de Gabarino y 50 de Fábrega? Sí, sí puede ser. Eso también me da. Profe, Sí, decime. ahí saqué una foto a lo que estaba haciendo. Lo paso por el grupo de WhatsApp. Si querés por el chat de acá de Zoom, por donde quieras, no hay problema. Pasalo y ya lo muestro. Sí, ahí lo Profe, pasé por si él WhatsApp. sacó foto con el celular,
puede, no sé si tiene abierto el Zoom en el celular como yo. En el medio hay una función de compartir y ahí, bueno, me aparecía, cuando yo era co-anfitrión, me aparecía foto y te manda directo al álbum de foto, igual elegís la foto y se comparte. No sé si él tiene por celular o no el Zoom. No sé. Digo. Agustín, ¿lo tenés en el celu? No, yo tengo en la computadora, pero yo lo paso por el grupo de WhatsApp. No lo puedo pasar. Bueno, dale. Así más o menos como lo planteé. Bueno, entonces, ¿lo ven? ¿Chicos? ¿Se ve? No lo veo yo. Se ve el enunciado todavía. No se ve nada. ¿Ahí tampoco? Profe, capaz que tiene para compartir solamente. Ahí está. Se ve, se ve. Si no, capaz tiene para PowerPoint. Ahí sí, de 10. No, pasa que había quedado suspendido la otra. Bueno, entonces, esto, a ver, Agustín, contanos. ¿Cuáles son las variables de decisión que has identificado? Agustín, estás muteado. Perdón, no me di cuenta. ¿Serían los precios, profe? Las variables de decisión. Acuérdense que cuando hablamos de variables de decisión, estamos hablando de aquellas cosas que puedo manejar, que puedo decir, puedo hacer nada o puedo hacer lo máximo que pueda. Bueno, sí, las cantidades de folletos que lleva, digamos, de cada uno. Bien. Y ahí está. Bien. Como dice que puede llevar hasta 150, bueno, sería la cantidad máxima, tiene que ser menor o igual a 150. Porque o sea, ahí lo que, disculpa, un minutito. Ahí lo que está diciendo es que entre los folletos de Fábrega y los de Gabarino puede entregar, porque esos, supongamos que el chico demore, no sé, 1 minuto para entregar cada uno y tiene como disponibilidad 150 minutos. Entonces, dice, los 150 minutos se consumen entregando, digamos, se consumen con 1 minuto por cada Gabarino y con 1 minuto por cada Fábrega. Mientras que la segunda restricción, ¿qué dice? La cantidad máxima tiene que ser de 120 de Fábrega, porque la que puede llevar, y la de Gabarino tiene que ser de 100 como máximo. Bien. O sea que yo estaría diciendo, por ejemplo, que tengo una disponibilidad de tiempo en la primera restricción, una disponibilidad del tamaño de la bolsa en la segunda y una disponibilidad digamos, una capacidad de la bolsa en el caso de la tercera restricción. ¿Sí? Entonces, si tuviese que bautizarlas, capaz que les llamo tiempo disponible, que le llamo capacidad de la bolsa F y capacidad de la bolsa G. ¿De acuerdo? Y el funcional dice que es la maximización de 5, ¿qué cosa? El 5, el precio de los folletos. 5 pesos por unidad de cada folleto F medido en unidades, más 7 pesos por unidad de cada folleto G medido en unidades. ¿Está bien? ¿Sí? Cortamos acá. Y... Sí, cortamos acá. Para el día lunes, entonces, vamos a ver. ¿Quiere que le muestre la gráfica? No, porque este problemita lo vamos a usar, va a ser nuestro caballito de batalla para cada uno de los temas que vayamos dando. Así que no desesperar, ya vas a mostrar la gráfica. Les decía, para el día lunes
necesito que sinteticen de alguna manera qué tipos de variables son las que se usan en programación lineal, variables de decisión, según el contenido, la función y el estado, cuáles son los criterios de optimización y ejemplos. Necesito por lo menos 5 ejemplos de criterios de optimización. Minimización de qué, maximización de qué, para cada uno. ¿De acuerdo? Profe. ¿Sí? Bueno, gente Entonces, querida, disculpe, profe. sí, decime.